¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 15 de octubre. Son las 11 de la mañana con un minuto. Les agradezco mucho que me acompañen en este nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un empresario mexicano, sobre Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, el 40 a nivel mundial, de acuerdo con los datos, las cifras de Forbes, un personaje que hasta 2014 prácticamente era un fantasma. El único retrato que se conocía hace 11 años de Germán Larrea era un retrato, una foto infantil en blanco y negro, presumiblemente de algún documento oficial. Fue por mucho tiempo ese el único vestigio, registro que existía sobre la imagen de este empresario dueño de Grupo México, de Ferromex, Ferrosur, de Cinemex, quien quiso comprar el 100% de Banamex, algo que fue rechazado por los propietarios por Citigroup, lo cual causó un desplome de hasta el 20% en las acciones de Grupo México. ¿Quién es este personaje? Hay distintas maneras de acercarse. Lo cierto es que en lo que se coincide es un personaje que prefiere el sigilo, que trata de estar discreto, pero quienes lo conocen hablan de una cuestión de mezquindad, egocentrismo, desplantes y al mismo tiempo un personaje responsable del mayor ecocidio, el mayor desastre ambiental en la historia minera de México, como conocemos a este derrame ocurrido en los ríos de Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014. Precisamente se da el desastre en la mina Buenavista del Cobre y posteriormente es cuando aparece por primera vez en público este Germán Larrea Mota Velasco. Lo hace en un evento precisamente de Banamex, dándole la mano al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hablaremos sobre esto en este primer Club Shop y posteriormente expondremos por qué decimos lujo. Bueno, una cuestión aquí bastante interesante. Germán Larrea Mota Velasco es un hombre aficionado a los vinos. Ahí le contaremos una anécdota que relata sobre él, el ex senador de Morena, líder minero, Napoleón Gómez Urrutia. También daremos cuenta sobre la otra afición, los caballos pura sangre. Hay quien dice que prácticamente en México no habría caballos pura sangre, caballos de carrera, si no fuera por Germán Larrea Mota Velasco, quien entre sus aficiones está precisamente estar ahí apostando en las carreras donde se le ve asiduamente. Pero antes de pasar estos detalles, vayamos primero a este primer close-up en el que damos cuenta cómo hereda Grupo México de su padre Jorge Larrea Ortega, cómo su padre funda Grupo México en el gobierno cómo empieza a involucrarse en los negocios a partir del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Posteriormente en los años 70 se empieza a crecer, pero es particularmente en el de Carlos Salinas donde todo esto estalla. Vamos a este primer close-up y regresamos. El heredero de un imperio. Por años, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, era un fantasma. No se conocía prácticamente ningún retrato de él. El único que existía era una foto en blanco y negro, una foto de su rostro, que presumiblemente pertenecía a algún tipo de documento oficial. Eso cambió la tarde del 9 de septiembre de 2014, un mes después de que Grupo México protagonizara el que es hasta la fecha el mayor desastre natural en la historia minera de México, cuando una de sus minas virtió tóxicos al río Sonora, causando devastación, problemas a la comunidad que persisten hasta hoy en día. En esa ocasión se vio a Germán Larrea saludar de mano al presidente Enrique Peña Nieto. El evento ocurrió hace una década, se dio en el marco de una reunión de Banamex. Precisamente hace unas semanas Germán Larrea ofertó nuevamente para comprar el 100% de este banco, el banco más
con más historia aquí en México, que tiene un acervo cultural impresionante. Y por segunda ocasión, en que Germán Larrea ofertó para adquirir el 100% de esta institución, fue rechazado por los actuales propietarios, lo que es el grupo Citigroup. Esto causó un desplome de hasta el 20% en las acciones de Grupo México. Germán Larrea heredó las riendas de este negocio de su padre, Jorge Larrea Ortega, en 1999, es decir, a la muerte de este. De hecho, la fundación de este emporio se remonta a uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido México, el de Miguel Alemán Valdés. Bien lo describe José Agustín en el tomo 1 de su ya clásico libro La Tragicomedia Mexicana. Ahí escribe de esta manera: Alemán no solo nos dio el charrismo, sino que también nos regaló el guarurismo nacional, y él mismo se rodeó de abultadas guardias personales, lo cual hizo que los demás funcionarios pronto lo imitaran. Ya entonces también se podía advertir que además de sus íntimos, llamado el Gabinete Paralelo, los beneficiarios del gobierno de Miguel Alemán era el grupo de empresarios conocidos como la Fracción de los 40. Todos ellos hicieron su fortuna en esa década. Y quizá por eso a la gente le gustaba referirse a Ali Baba y los 40 ladrones. En ese grupo empresarial figuraba un sujeto que fue clave en la fundación del imperio de los Larrea. Se trata de Bruno Pagliai, el hombre más rico de México en ese entonces, un empresario italoamericano que pues prácticamente ayudó a Jorge Larrea Ortega a fundar todo lo que hoy significa Grupo México. Fue gracias, por ejemplo, a esta relación que Jorge Larrea Ortega, el papá de Germán Larrea, se volvió accionista en Tubos de Acero de México, de CB, lo cual implicó su entrada en el sector metalúrgico y siderúrgico mexicano, una incursión que sería la base de su posterior imperio empresarial. No obstante, fue durante la década de los 70 que Jorge Larrea vivió uno de sus primeros mejores momentos en el sector metalúrgico y siderúrgico del país, al adquirir las propiedades de American Smelting and Refining Company y la mina de cobre de la Caridad, ubicada en Nacosari, allá en Sonora. Sin embargo, como ha pasado con prácticamente la mayoría de los magnates mexicanos, quienes ocupan los primeros puestos entre los más ricos, quienes concentran la mayor capital aquí en México, el momento determinante en el cual se expandió sin igual y pasó de un empresario que empezó a aprovechar el momento mexicano que se vivió con Miguel Alemán Valdés, empezó a crecer un poco en los 70s. El momento determinante se dio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En este gobierno nació Grupo México. En 1988 compró por $680 millones las acciones gubernamentales de la mina La Caridad y Cananea, y ganó la puja por la compañía minera de cobre más grande de México por $475 millones. Un proceso que ha sido marcado por señalamientos y mediante una oferta que estuvo muy por debajo de los precios del mercado. El líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, narra este episodio en su libro El colapso de la dignidad. Ahí dice: en 1989 y 1990, Grupo México, en aquella época propiedad de Jorge Larrea Ortega, el padre de Germán Larrea, adquirió dos compañías mineras, Compañía Mexicana de Cobre y Compañía Mexicana de Cananea. Hasta ese momento las dos eran propiedad del Estado mexicano, pero fueron puestas a la venta por el presidente Carlos Salinas. A pesar de que Grupo México no participó en la primera ronda de la licitación para la compra de estas compañías, eventualmente llegaría a adquirirlas.
En el caso de la compañía mexicana de Cananea, el triunfador fue Grupo Protexa de Monterrey con una oferta de $975 millones. Otra compañía, Grupo Peñoles, había quedado en segundo lugar de la subasta con una oferta aproximada de 650 millones de dólares. Sin embargo, las dos propuestas fueron declaradas nulas y el concurso desierto cuando 15 días después se informó que la ganadora Protex no pudo cumplir con los pagos necesarios para hacer efectiva la compra. Y ahonda sobre este episodio. En lugar de otorgar las compañías mineras a quien ocupaba el segundo lugar en la subasta, el gobierno decidió declarar inválido el concurso y convocar a una segunda ronda de propuestas. En esta oportunidad ganó Grupo México con una oferta de $475 millones, menos de la mitad de lo que el Grupo Protexa había ofrecido meses antes. Se determina que el precio ofrecido era suficiente y Grupo México se convierte en el propietario de las compañías. Y agrega Napoleón Gómez Urrutia: no hay duda de que detrás de la escena se estaban pactando negocios entre la administración de Salinas y Grupo México que determinaron la drástica devaluación del precio de venta de las empresas. El precio irrisorio pagado por Grupo México fue una ganancia indiscutible para ellos, pero una gran pérdida para los dueños anteriores de esta compañía, el pueblo mexicano. Es conocido, de hecho, que Jorge Larrea tenía un lema desde que compró la mina de Cananea, y preferiría mejor pagarle a los abogados que darle un 5 a los trabajadores por alguna demanda, por algún desgaste físico que tuvieran, pues preferiría que lo demanden y la demanda se hiciera vieja hasta que los trabajadores se murieran o se cansaran de seguir la demanda. Jorge Larrea Ortega, el padre de Germán Larrea Mota Velasco, también fundó junto a Bruno Pagliai el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y en 1981 nombró a su hijo Germán Larrea parte del Consejo Administrativo y vicepresidente ejecutivo de Minera y Grupo México. A la muerte de su padre en 1999, a Germán Larrea se le cedieron las responsabilidades empresariales de la familia, convirtiéndose en el accionista más grande de la compañía minera. Una anécdota relatada en 2024, sin embargo, por Juan Linares Mantúfar, entonces secretario del Comité de Vigilancia del Sindicato Minero, expone el tipo de relación que tenía Germán Larrea con su padre. En ese entonces, Linares afirmó que Germán Larrea era un señor que tenía un resentimiento social, ya que su padre, Jorge Larrea, lo trataba muy mal cuando era joven. Y textualmente dijo: lo trataba peor que al chofer, a él únicamente lo utilizaba como un catador de vinos y decía que no servía para otra cosa. A él lo mandaba a comprar cosechas enteras de viñedos para el vino de don Jorge y era lo que hacía él, lo trataba muy mal. Por eso es un resentido de la sociedad, sobre todo con los trabajadores, agregó en ese entonces Juan Linares Mantúfar, quien era secretario del Comité de Vigilancia del Sindicato Minero. Pues bien, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a Rodolfo Salas, a María Antonieta Robles, a José Valecillo, a cada uno de ustedes que se da el tiempo de estar conmigo esta mañana. Pues bien, en este otro close-up vamos a hablar sobre lo que les había comentado, esta vida rodeada de lujos. Aquí llegaban a decir que Germán Larrea empezó desde abajo. Ciertamente no fue así, hereda todo un emporio de su padre Jorge Larrea Ortega en 1999. A la muerte de asume las riendas de todo Grupo México, lo que es hoy la principal minera del país, con presencia también en Sudamérica. Es el segundo hombre más rico, Germán Larrea, y en base a ello se entiende, por un lado, que pase su tiempo entre México y una villa que tiene allá en la Toscana, en Italia. Su afición a los vinos, él confiesa en una plática que tiene con Napoleón Gómez Urrutia ya en el verano de 2003, como uno de los primeros trabajos que tuvo en Grupo México fue como responsable de la bodega de vinos que tenía su padre, quien solía regalarlos en Navidad o en ocasiones especiales a sus amigos, muchos de ellos políticos, y en medida es como se entiende
prácticamente el ascenso que tuvo desde Salinas, cuando se le da una de las minas prácticamente a un precio muy por debajo del mercado. Pues bien, eso por una parte. Por la otra, el tema que él tiene, la afición de los caballos de carreras, incluso con caballos que están compitiendo ya en circuitos de Estados Unidos, caballos ganadores. Muchas de las personas que lo conocen o que están involucrados en esa materia dan cuenta de que prácticamente no existirían caballos de carreras en México si no fuera por Germán Larrea, lo cual también lo lleva a involucrar precisamente en este tipo de actividad. Esa es la otra cara que nos da cuenta de el lujo en el que ha crecido este personaje, que es sigiloso, que es discreto y que también es responsable del ecocidio en Sonora, por ejemplo, y así como en otras partes del país, Zacatecas, en distintos problemas, en distintos desastres naturales en los que se ha visto involucrado, además de otros problemas legales por abusos laborales, denuncias que tiene, por ejemplo, en Perú por la manera en la que operan sus minas. Eso ya será posteriormente. Ahorita vamos a este segundo close-up. Antes de ello, le invito a que deje su like, que se suscriba a nuestro canal de Sin Embargo al Aire, de Estudio B de Sin Embargo al Aire. Recuerde que es muy importante para que pueda ver este y otros programas, y no olvide dejar su like como siempre lo hace nuestro querido Rodolfo Salas. Así que vamos a este segundo close-up y regresamos. Criador de caballos y amante de lujos. Actualmente, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco es el segundo hombre más rico de México y el 40 magnate a nivel mundial. Tiene una fortuna de 43 mil millones de dólares de acuerdo con Forbes, y posee la mayoría de la minera de cobre más grande de México, Grupo México, que también tiene operaciones en Perú y Estados Unidos. Es además dueño de Ferromex y Ferrosur, que dominan el transporte de carga de productos agrícolas, minerales y energía desde que el gobierno de Ernesto Zedillo le dio concesiones tras la privatización del sector. También es propietario de Cinemex. Quiso hacerlo de Banamex, pero pues todo el mundo sabemos que esto fue declinado por los propietarios. Hay dos maneras de acercarse a la personalidad de Germán Larrea. Desde la mesa empresarial, Germán Larrea es descrito por Valentín Díez Morodo, el dueño de los Diablos Rojos del Toluca, como una persona reservada que evita los reflectores, pero cuando se trata de confrontar problemas es un hombre que siempre da la cara con carácter y determinación, según lo que describe Valentín Díez Morodo ya en un perfil de hace unos años que escribió para Grupo Expansión. Ciertamente esa visión cambia desde otra perspectiva, en este caso desde la perspectiva del líder de los mineros, del líder del sindicato minero, uno de sus rivales desde hace tiempo, Napoleón Gómez Urrutia, quien llegó a ser senador de Morena una vez que pudo regresar a México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gómez Urrutia lo describe en su libro El colapso de la dignidad como un individuo malhumorado, egoísta e inescrupuloso, un hombre alto y regordete, de piel y ojos claros, que en una reunión que tuvieron ambos en 2013 vestía un traje gris y tenía una expresión arrogante. Precisamente ese episodio del que da cuenta Napoleón Gómez Urrutia, que se remonta al verano de 2003, nos da bastantes elementos para conocer un poco más sobre la personalidad de Germán Larrea, un personaje que ha gustado mucho de pasar desapercibido. Se conocía hasta 2014, que le platicábamos en el close-up anterior, prácticamente nada sobre él. De hecho, en algunos perfiles se habla que tiene 2 hijos, en otros se habla solamente de una hija que radica en Chicago. Es en verdad un personaje que se ha mantenido, como fue el caso de su madre, Sara Mota Velasco, muy lejos de los reflectores. Casi no hay entrevistas de él. Hay apenas algunas declaraciones a las prensas en uno de los últimos actos a los que ha acudido, que realmente se remiten a informes de gobierno. Acudió el último de Enrique Peña Nieto, acudió algunos de Andrés Manuel López Obrador y ha acudido también de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Retomando este encuentro que relata Gómez Urrutia en esta cena que tienen, en esta comida que tienen en el verano de 2003, da cuenta de cómo se sientan a la mesa y Germán Larrea escoge una botella de Chateaubriand de 1981 y dice: noté con sorpresa la cantidad de ceros en el precio. Sin embargo, esa cantidad no debería significar gran cosa para un hombre como Larrea, quien de acuerdo con sus colaboradores posee caballos, ahorita hablaremos sobre eso, que le han costado más de 50 millones de dólares y a quien se ve con frecuencia en el Hipódromo de las Américas en Ciudad de México apostando increíbles sumas de dinero. Estos son algunos ejemplos del estilo de vida que lleva este hombre. Y prosigue con el relato. Cuando un joven sommelier francés trajo el vino, Larrea tomó la botella en su mano y dijo bruscamente: está muy frío. Enseguida le ordenó en el mismo tono: póngalo 20 segundos en el microondas. Ni un segundo más o no lo pago. Nerviosamente el catador de vino se fue a la cocina y unos segundos después regresó llevando la botella entre sus manos como si fuera un recién nacido. Larrea lo tomó otra vez en su mano y con un aire de suficiencia dijo: bien, ahora está bien, destápalo y sírvalo. Posteriormente, en esta plática, relata Napoleón Gómez Urrutia, le explicó que el vino había estado en una temperatura de 16 grados y que no se tenía que tomar esa sino a 14 y que por eso había determinado que lo llevaran al horno de microondas. Hablando de él posteriormente, como otras personas conocieron el tema, le dijeron que prácticamente Larrea solamente estaba blofeando. Aún así, nos da una idea de qué tipo de persona es Germán Larrea. El propio Germán Larrea le diría a Gómez Urrutia en esta plática que su trabajo en Grupo México había sido durante muchos años el de jefe de bodega de vinos de su padre, quien acostumbraba a regalar en Navidad y en ocasiones especiales cajas enteras del mejor vino francés a sus amigos más cercanos, muchos de ellos políticos. Se sabe además que Larrea pasa su tiempo entre México y una villa de su propiedad en la Toscana, Italia. Se dice que ahí pasaba bastante tiempo junto a su familia y es ahí donde se dan las versiones de que estaba en este lugar junto a sus hijos. Otros dicen que solamente con su hija, quien ahora vive en Chicago. Eso es algo que se mantiene todavía en secrecía. Lo cierto es que sí se sabe y es conocido en distintos reportes que si no es que está en México, está en esta villa allá en Italia. Es además conocida la afición de Germán Larrea por los caballos pura sangre. Bloomberg reveló en mayo de 2023 que posee establos en México y particularmente tiene una yegua llamada Letrusca que ha conseguido varios primeros puestos en Estados Unidos. En efecto, la prensa estadounidense especializada en caballos señala cómo Letrusca fue criada en Kentucky y por el St. George Stable, que es el nombre de carrera de Germán Larrea. Y prosigue uno de estos reportes: Larrea es también el principal criador y propietario de caballos en México, donde corre con una cuadra de caballos de primer nivel. Letrusca fue una de ellas, ganando cada una de sus 6 carreras en el Hipódromo de las Américas, señala en ese sentido el sitio especializado Public Report. Enrique Rodríguez Cano, entrenador de caballos y columnista, dijo a Bloomberg que sin él, sin Larrea, no habría caballos pura sangre en México. Es muy discreto, no ve las carreras de su caballo desde la butaca como la mayoría de los dueños. Quizás esté en el palco, pero es muy raro ver una foto suya en el hipódromo. La revista Proceso reveló en 2018 que la población de los caballos pura sangre era en ese entonces de 1,400 aquí en México. De estos, Germán Larrea es quien más tiene, 110, y que son utilizados para las carreras que se ofrecen. Las cuadras de Germán Larrea participaron en 40% de las competencias. Sin ellas no podría haber carreras, dijo Rodríguez Cano en ese entonces a Milenio. No se puede hablar de Grupo México, de Germán Larrea, sin hablar de la responsabilidad que tienen en el mayor desastre ambiental en la historia minera de México, sin hablar de lo que sucedió en 2006 en Pasta de Conchos, la omisión frente a las familias, la falta de atención, de empatía. No se puede hablar sin otros desastres mineros que han tenido lugar en minas de su propiedad, los reclamos que existen en
Perú, por ejemplo, por las condiciones laborales, las huelgas que se mantienen en un caso desde hace 15 años, precisamente por las condiciones laborales, las demandas que ha enfrentado en Estados Unidos por llevar a bancarrota a empresas aminas relacionadas con Grupo México, es todo esto también parte del legado de lo que deja Grupo México, lo que ha dejado Grupo México bajo el mando de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Sobre esto vamos a hablar en este tercer y último close-up. Reitero, no olvide dejar su like para poder ver más de este contenido, ya sea close-up o de los distintos programas que tenemos aquí en Sin Embargo. Así que vamos a este tercer close-up y regresamos. Un depredador del medio ambiente. Hay dos eventos que han marcado las operaciones de Grupo México en los últimos 20 años. El primero de ellos, sin duda, es el desastre minero en Pasta de Conchos, una tragedia que tuvo lugar el 19 de febrero de 2006, cuando se registró una explosión en la Mina 8 en Coahuila, en la que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. En ese año se inició el rescate, que se suspendió un año después. Ni el gobierno de Vicente Fox, que vivió la tragedia, ni el de Felipe Calderón, que la heredó, ni el de Enrique Peña Nieto hicieron algo para rescatar los cuerpos. Fue hasta que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia cuando se reactivaron el rescate de los cuerpos, y con Claudia Sheinbaum Pardo se han podido rescatar los restos de 21 mineros y la entrega digna de 13 años en las labores que aún continúan. En su libro que hemos ampliamente citado, de Napoleón Gómez Urrutia, se retrata a Larrea precisamente como un patrón que no otorgaba seguridad ni se preocupaba por la ventilación suficiente en sus minas, además de haber sido omiso con las familias de los mineros que quedaron sepultados en una de sus instalaciones. Dice: el cobarde de Germán Larrea no se presentó en las minas ni para pedirles disculpas a las familias, ofrecer las condolencias y ofrecer los recursos técnicos o materiales para el rescate. Fue lo que denunció en ese entonces Napoleón Gómez Urrutia. Grupo México es además responsable del mayor desastre ecológico en la historia minera de México. Se trata, caso, como bien lo sabemos, del derrame de químicos en el río Sonora y en el río Bacanuchi, ocurrido en agosto de 2014, cuando la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y el de Sonora. Desde entonces, las personas viven con afectaciones en su salud y en sus comunidades. Los damnificados se ampararon, de hecho, por esta situación contra el gigante minero, y en enero de 2020 lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara reabrir el fideicomiso Río Sonora, creado para atender las afectaciones por el derrame, al determinar que la reparación del daño que hizo la minera de Germán Larrea no fue adecuada. En agosto pasado, en el 11 aniversario del desastre, las comunidades afectadas denunciaron que no existe una remediación ambiental, no hay acceso a agua libre de metales pesados, ni hospitales especializados en toxicología, ni atención a la salud. Las comunidades denunciaron, por el contrario, el abandono y el retroceso por parte, tanto obviamente de la minera como de las autoridades. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hace apenas unos días que se mantiene el diálogo con Grupo México para que remedie este año, a prácticamente 11 años de que ocurrió este desastre ambiental. La presidenta dijo que se tiene que garantizar la limpieza del río, del suelo, una clínica que quedó a la mitad, un laboratorio para estar analizando la calidad de agua y aparte la mina de los mineros. Lo cierto es que estos dos no son los únicos desastres ambientales o tragedias en las que ha estado detrás Grupo México. En ese mismo agosto de 2014, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz en Nogales, Sonora.
Los residuos tóxicos provenían de la minera Buenavista del Cobre y 2 años después, también en Sonora, un carro tanque volcó en la mina La Caridad de Grupo México y derramó más de 10,000 litros de ácido débil en el municipio de Nacozari, en la Sierra Alta del estado. En el río Bolaños, en Jalisco, una ruptura en la presa de Jales de la mina de Plato Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertiera mercurio, plomo y arsénico en 2010, lo que causó la muerte de peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas. En mayo de 2019, agricultores y ganaderos de la comunidad del Sombrerete en Zacatecas denunciaron al gobierno del estado y a dirigentes sindicales de la Unidad Minera San Martín, que pertenecen al Grupo México, por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad. Meses después, en julio de ese 2019, una falla en las válvulas de las tuberías de Grupo México durante un proceso de transvase en la terminal marítima de Guaymas provocó el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Además de los desastres ambientales causados por Grupo México, existen denuncias laborales contra la REA. En 2004, la fracción 1 de la sección 207 de Agua Prieta, allá en Sonora, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, inició una huelga por violaciones al contrato colectivo a raíz de un adeudo que se mantiene con los trabajadores. 3 años después, en 2007, el sindicato minero se declaró en huelga y paró las operaciones mineras en Cananea, San Martín y Sombrerete, en demanda de contratos colectivos y una revisión de los estándares de seguridad. Desde entonces, los mineros mantienen su huelga. No se trata de irregularidades solo en México. En abril de 2017, el Sindicato Único de Trabajadores de Southern Peru Copper Corporation presentaron diversas demandas a Grupo México, como fueron el rechazo a la instalación de cámaras de vigilancia y cumplimiento de la prueba de protección de la jornada máxima, el cese de despidos masivos bajo la modalidad de incapacidad permanente, la revisión del pago por concepto de participación de utilidades de 2016 y mejoramiento de la atención médica. 2 años antes, agricultores protestaron en Arequipa por posibles riesgos que traería Southern Copper a la zona costera, algo que negó la firma. En Estados Unidos también ha tenido señalamientos Grupo México. ASARCO, una firma minera que compró este grupo empresarial en 1999, fue señalada en 2006 de haber incinerado y almacenado tóxicos como agua utilizada para lavar un horno en el que se quemaron desechos de armas químicas. En 2008, ASARCO demandó a Grupo México de quitarle sus activos más valiosos y llevarla a la bancarrota. No obstante, un año después, la minera estadounidense saldría de la bancarrota controlada por Grupo México. En el gobierno pasado, Grupo México enfrentaría otra polémica que quizás todos recordemos, cuando en noviembre de 2022 concluyó su contrato de manera anticipada la construcción del tramo 5 del Tren Maya, bajo el argumento de que le era imposible cumplir con los plazos establecidos para la entrega del proyecto. En ese entonces, el presidente López Obrador dio a conocer que Germán Larrea, mal aconsejado por sus abogados, entre ellos Fernando Gómez Montt Urueta, secretario de Gobierno con Felipe Calderón, exigió 9,500 millones de pesos al gobierno de México luego de que se declarara de utilidad pública y se ordenara la ocupación temporal de 3 tramos de ferrocarril que pertenecen a Grupo México. Estas son solo algunas de las del historial, tanto de abusos laborales que ha emprendido, litigios que ha enfrentado, pero particularmente de desastres naturales y desastres mineros en los que ha estado detrás esta compañía perteneciente a Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Pues bien, llegamos al fin de este close-up. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, que me haya acompañado para hablar sobre este personaje que en verdad es importante tener siempre en mira, principalmente por todas las actividades que hay detrás de la extracción minera, particularmente la que implica a Grupo México, y sobre todo que hace unos días estuvo
en boca de todos, principalmente por la intención de adquirir el 100% de Banamex, el rechazo para que pudiera llevar a cabo esta transacción, principalmente nos lleva a pensar, a desentrañar todo lo que hay detrás de este empresario, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. En verdad agradezco a cada uno de ustedes que se haya dado el momento de acompañarme en este programa. Muchas gracias. También a Emma Juárez en los controles y nos vemos dentro de una semana.